domésticos. Jorge Forí, muy buenas noches. Primera reflexión con respecto a esto que estamos viendo. Me dan ganas de preguntarle primero por lo que está pasando en Perú, que es lo más acuciante. A ver, en Perú hay algo que no podemos pasar por alto. El presidente Castillo hizo un autogolpe y fue el Congreso el que logró revertirlo porque quería pasar a gobernar por decretos que acá llamaríamos decretos de necesidad y urgencia. La vicepresidenta Boluarte es parte de la fórmula elegida y representa un sector que proviene casualmente del sur peruano, donde está la parte de agitación mayor que tiene, además de los reclamos y de los cortes, un componente de lucha de clases, porque ese sector de la Purimac, de donde viene gran parte, es gente que se siente desclasada o olvidada frente a Lima. Históricamente en Perú siempre hay una pugna entre la gente del campo, llamemos así, por llegar a Lima y conseguir mejores trabajos y sobre todo educación para sus hijos para que tengan un futuro mejor. Entonces, en este conflicto no solo está el error de Castillo, que además él provenía también de la misma región, que hace un autogolpe para pasar a... Y viene algo que tiene que ver mucho con una cosa del Foro de San Pablo, que fragilizan mucho ciertos mecanismos de democracia tal cual los conocemos, de poder legislativo, judicial... ¿Pero por qué se fragiliza? Porque empiezan a haber ataques a distintas estructuras de esa democracia. Con la búsqueda de generar un populismo que se haga cargo del Estado y gobierne en una visión del dirigente que llega allí. No cabe duda que si Castillo hubiera llegado, gobernaría como yo soy ahora el que marca qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero ya hemos tenido esa versión en Bolivia. El expresidente Evo Morales, que anda aquí en Argentina, anduvo diciendo que él está en favor de un movimiento que reúna a pueblos originarios, a los movimientos cocaleros, muy vinculados tras cartón al narcotráfico, y generar reclamaciones para una patria diferente donde... Bueno, eso Forí, me lleva al tema principal de la reunión de la CELAC hoy justamente. Lo planteamos, un antagonismo. Presten atención a esto porque a mí hasta me cuesta escucharlo cuando lo estoy diciendo. Un antagonismo entre democracia y no democracia, dictadura. Es decir, acá tenemos planteado una cuestión muy clara. Por un lado, Nicolás Maduro, también Miguel Díaz-Canel y también Ortega en Nicaragua, si bien Ortega no vino hasta acá y Maduro quiso venir y no pudo hacerlo y después vamos a estar charlando por qué. Y después del otro lado, un liberal como Lacalle Pou, pero también alguien que no se puede acusar de liberal como Gabriel Boric, no se lo puede señalar de liberal, a eso me refiero, como Gabriel Boric. ¿Por qué pasa esto? Creo que está esta pulsión en América Latina muy clara. Hay un grupo de dirigentes políticos que quieren gobernar del modo que ellos entienden, sin tener que sujetarse ni a la justicia, ni al poder legislativo. Acá tenemos algunos ejemplitos. No convocamos al Congreso. Estamos atacando a la Corte Suprema. Por lo tanto, no es solamente en Perú, o en Ecuador, o en Chile, o en Bolivia. Lo que ha venido a hacer ahora Evo Morales acá, según su propia declaración a la prensa, es a crear estas condiciones para discutir un nuevo tipo de relacionamiento para los pueblos. Inclusive le está promoviendo crear una nación aymara en el norte de Argentina, norte de Chile, sur de Bolivia y Perú, y obviamente ha hablado de la región del sur, del conflicto que hay. Bueno, suerte ahí con Gerardo Morales. Camila. Sí, Forí, mi pregunta es, para entender un poco estos dos bloques de los que habla Pablo, ¿por qué el gobierno argentino y otros gobiernos no se han pronunciado fuertemente ya sobre lo que está ocurriendo en Perú? Porque acá veo dos cuestiones. Primero hay una cuestión de fondo, por ahí ideología o de perfil político de Pedro Castillo, de Dina Boluarte, de cómo llegaron al poder, y después la evolución de las protestas, ¿no? Y por ahí el reclamo a las 50 personas muertas a raíz de las manifestaciones. Pero me llama la atención que no haya suficiente condena, tal vez, a la situación en general. Digo, ¿tiene que ver con una protección a la ideología que representa No hablar Boluarte? de Perú aquí en Argentina es lo mismo que habernos callado de lo que pasó en Brasilia. Realmente el gobierno tiene que decir, señores, el gobierno legítimamente constituido era Castillo, él se hizo el autogolpe, se autoexcluyó, la vicepresidenta asumió, tendremos que decir, hay que retenerse en el ejercicio de la autoridad.
Pero la gente que está, policía, gendarmería o el equivalente de gendarmería que actúan en Perú, tiene que ver con la defensa de una estructura del Estado, que no pueden incurrir en excesos. Todas son cosas incómodas para el kirchnerismo. Bueno, pero si viven en el mundo de la incomodidad, siempre mirando las cosas al costado, termina pero muy incómodo. El plato más fuerte hoy en la CELAC lo sirvió el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que decía esto. Y para que estos foros subsistan, no pueden tener el carácter de club de amigos ideológicos. Es más, en la variedad y en el cambio y en la alternancia estará la fortaleza de esta organización. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente, he escuchado discursos que comparto la mitad y hay discursos que no comparto casi nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Y por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales. Porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen. Importantes declaraciones de Luis Lacalle Pou. Quiero presentar a todos quienes me acompañan en esta mesa. Muy bienvenido, Richard Blanco. Recordemos, yo te voy a presentar como te recuerdo al menos. Vos fuiste, para lo que nosotros es un intendente en Venezuela y tuviste que exiliarte a la Argentina. Fuiste encarcelado por el gobierno de Hugo Chávez, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Es así, es así. Bueno, quiero tu primera reflexión con respecto a lo que estamos charlando. Bueno, en primer lugar, vista lo que habíamos hablado en la invitación que nos hicieras en el programa anterior, te advertí que, conociendo a Nicolás Maduro, había enviado una comisión que llegó al CEISA con funcionarios del SEBIN, que es la Policía Política del Estado, y con supuestos, entre comillas, funcionarios diplomáticos para investigar la logística acá en Buenos Aires, en la CELAC. Por supuesto que traía como trasfondo también investigar las posibles denuncias que se estaban formulando, como las que formuló Patricia Bullrich ante la DEA, como lo que formulamos un grupo de venezolanos. A mí, por cierto, la ex embajadora Elisa Trota me solicitó que fuese testigo de unos compañeros venezolanos que, por supuesto, habían sido violentados en sus derechos humanos y lo hicimos a través del tribunal con un abogado argentino que nos está apoyando en tal sentido. Por supuesto, Nicolás Maduro disfrazó inmediatamente la CELAC con una braga anaranjada, con la posibilidad de que tuviese una detención, sino para trasladarlo inmediatamente a Estados Unidos, por lo menos le iba a generar algún tipo ¿Vos de creés angustia. que si Maduro venía acá, efectivamente podría haber sido trasladado a Estados Unidos? No, que si no lo hubiesen trasladado, por lo menos la angustia hubiese sido mayor. Recordemos que la Interpol no le pertenece a Argentina, la Interpol es una institución mundial y la Interpol, cuando solicita a algún ciudadano por los delitos que, como en este caso tiene Nicolás Maduro, que nada más ni nada menos son delitos de lesa humanidad continuado que ha cometido contra el pueblo de Venezuela, que está incluso siendo solicitado por los Estados Unidos con una recompensa de 15 millones de dólares, que tiene una investigación ante la Corte Penal Internacional con el doctor Karim Khan, donde tiene un informe que nosotros lo conversamos en este programa de la ex alta comisionada de los derechos humanos, la doctora Bachelet, donde habla de unas 2.000 personas que asesinaron de manera extrajudicial. No existe la pena de muerte en Venezuela, pero fueron hechos que ocurrieron producto de las movilizaciones que se hicieron a partir del año 2017 en Venezuela, donde en este momento, por ejemplo, existen 250 presos políticos entre militares y civiles. Esta denuncia que se formuló en un país donde tenemos convenio, Argentina, con las instituciones internacionales, del respeto
a lo que significa la parte universal de los derechos humanos, eso le iba a llamar la atención a Nicolás Maduro. Claro, y yo lo alerté en este programa y dije que ese tipo de funcionarios que vienen es precisamente a investigar si fue verdad que Patricia Bullrich fue a hacer la denuncia en los organismos competentes, si lo fue a hacer en la DEA, y bueno, nosotros debemos agradecer a los venezolanos que estamos acá, a los argentinos, a los diputados, a todos de Juntos por el Cambio, pero también a los venezolanos, a los cubanos, claro, que nos se han acompañaron, a la gente Richard, de Nicaragua, los que creemos en la libertad y en la democracia de nuestro país. Exactamente, hablamos justamente de derechos humanos, de democracia y de instituciones, que es justamente lo que se charló hoy en el marco de CELAC, una reunión que al menos lo que sabemos hasta ahora es que no salió de la manera que estaba prevista por Alberto Fernández. Alberto Fernández esperaba efectivamente que Nicolás Maduro llegara a la Argentina y esperaba mostrarse como una especie de estadista internacional. Abajo a la izquierda en la pantalla estamos viendo lo que ocurrió hace instantes. La Argentina le cedió la presidencia pro tempore de CELAC a San Vicente y Granadinas. Por un lado, ¿sí? No hubo una palabra con respecto a lo que está ocurriendo en Perú, que es lo que tienen abajo a la derecha en la pantalla, que son imágenes realmente muy tristes de los hermanos peruanos que no logran consolidar un gobierno estable a largo plazo, tal como surge de las elecciones. Esto es lo que estamos viendo y de esto vamos a estar tratando, pero también quiero darle la bienvenida ahora a Luis Alberto Tito Mariño, que si lo empezamos a mostrar vamos a darnos cuenta rápidamente a qué se dedica. No sé si llegamos a mostrar su violín. Tito, te pido si podés levantarlo un poquitín. Vos sos violinista, sos cubano, estás en la Argentina y lo primero que te tengo que preguntar es qué pensás cuando se habla de democracia con Miguel Díaz-Canel justamente siendo tan bien recibido por parte de Alberto Fernández. Sí, la devaluación completa de la palabra y la razón. Se ha perdido el pacto, digamos, de racionalidad que debe estar en una democracia. Llamar presidente electo democráticamente a Díaz-Canel en un país donde hay una maquinaria totalitaria instalada de hace más de 60 años es una ofensa a cualquier tipo de racionalidad, digamos, convenida. Eso pienso, y por otro lado pienso que es muy peligroso ese tipo de traspaso, ese cruce, digamos, de la frontera de lo convenido entre personas racionales. Porque si le dicen a un dictador puesto a dedo por Raúl Castro... Ahí mira, ahí lo estamos viendo, ahí está ingresando Díaz-Canel a este hotel donde se está realizando la reunión de CELAC en Retiro. Esto ocurrió hoy, naturalmente a Miguel Díaz-Canel se lo recibe como cualquier otro presidente. Sacame de la duda, en Cuba no hay elecciones, ¿no? No hay elecciones. Entonces, ¿por qué se le dice democracia? Bueno, hay eufemismos y conceptos que se estiran como un chicle en este posmodernismo, digamos, después de los 90, en cual lo que uno diga es como lo que vale, pero en realidad, o sea, en Cuba no hay elecciones desde 1952, cuando Batista dio un golpe de Estado. O sea, el Fidel Castro y toda, porque no fue una revolución solamente de Fidel Castro, dicho por él mismo en el año 59, una revolución ciudadana, expulsó a Batista del poder con la promesa de hacer elecciones en términos de un año. Esas elecciones nunca fueron. 16 años después de dirigir el país a decreto, se hizo una constitución que era copia de la constitución del 75 checoslovaca, y hasta ahí nunca hemos tenido libertad de asociación, libertad de pluralidad de partidos políticos, sindicatos independientes. No hay nada que se pueda organizar desde la sociedad civil para decir otra cosa que no sea la voz del gobierno. Tremendo. Dijimos que está planteado un antagonismo, por un lado democracia, por otro lado dictadura. Esto es lo que ocurrió hoy, esto es lo que emergió a través de distintas palabras, de distintos discursos. Insisto, hoy por la tarde en el marco de la CELAC que se está realizando en Retiro, naturalmente en Buenos Aires. Por un lado, Alberto Fernández, por otro lado, Nicolás Maduro, por otro lado, Miguel Díaz-Canel. Digo, Alberto Fernández los recibió a ambos, intentó que viniera Maduro, no pudo hacerlo, pero bueno, él quería que vinieran todos. Y por otro lado, algunos discursos incendiarios. Escuchamos por un lado el de la calle Pou, pero ahora vamos a escuchar, les recomiendo que presten atención, cómo piensa un líder de izquierda, pero una izquierda moderna, con respecto a la democracia. La palabra es de Gabriel Boric. Escuchamos. Sabemos que los valores de la libertad
y el respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. Y en este sentido, reitero, tal como lo han hecho otros, que necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela, a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024. Tremendo cachetazo de Gabriel Boric a Nicolás Maduro, a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, a Cuba, a Nicaragua, a Irán, si quieren, a todos. Acá hay una cuestión tan fácil, uno la aprende creo que en 4º grado, al menos en educación cívica en la Argentina. Sufragio universal. Sufragio universal. Si no se vota, no se puede hablar de democracia, al menos de democracia liberal. Luis Gasulla. Sí, parecía que iba a ser la cumbre de Alberto y terminó siendo casi la cumbre del cinismo. Pero lo que a mí me gustaría preguntarle a los invitados es a quién se refiere específicamente la calle Pou, si es solo a Nicolás Maduro o también al gobierno argentino o a algún otro país o a Cuba, porque hoy hablando con algunos, o viéndolos, algunos periodistas cercanos al gobierno actual, ellos dicen, no, hablaba solo de Nicolás Maduro, no hablaba de Alberto Fernández la calle Pou. ¿Ustedes qué opinan? A ver, yo creo que el presidente Lacalle, que hizo un discurso realmente ejemplar, venía además, como decimos en criollo, calentito, por todas las declaraciones que ya habían surgido con respecto al papel de hermanito menor que le decidimos atribuir arbitrariamente a Uruguay. Pero creo que Lacalle y ahora el discurso de Boric, que no había tenido la oportunidad de escucharlo directamente, son ejemplares en el tema de el sufragio como mecanismo elemental para mantener la democracia y contradice claramente a Fernández, que eligió que Venezuela, que Nicaragua y que Cuba son ejemplos de democracia, por lo cual estaban más que invitados a venir. Esto es una tragedia bochornosa para los argentinos, porque los argentinos hemos hecho alguna trayectoria en materia. Primero, defender una democracia que nos costó bastante a partir de los gobiernos militares. Y además teníamos una trayectoria que se consideraba impecable en la defensa de los derechos humanos. Y no solo con este tipo de aseveraciones, sino con lo que hicimos ayer en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde el país se autoacusó de que le violaban al gobierno los derechos humanos. Recordemos que ocurrió, ¿a qué se está refiriendo Jorge Forí? Ayer el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, fue al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y dijo: en la Argentina no se respetan los derechos humanos y está en riesgo la Constitución, los derechos constitucionales, justamente por los medios de comunicación y por la justicia, es decir, no por el gobierno del cual forma parte Pietragala. Y una respuesta dramática. A los minutitos, le dijeron... a las horas, un tuit del Consejo de la ONU. Un comunicado. Del Consejo diciendo... en la revisión que hemos hecho... Dejen a la justicia tranquila. Sí, eso decía. Defiendan el trabajo de los fiscales y respeten la justicia. Esto sí que fue un golpe brutal para esta suerte de artimaña que han llevado adelante en varios lugares para tratar de defender algunas causas que no les gusta que estén en curso. Claro, pero este relato se cae. Bueno, también como el silencio que aturde con respecto al caso de Perú, también las cosas que se dicen con respecto a Venezuela. Quiero preguntarle a Richard Blanco acerca de una frase cada vez más común en el gobierno argentino. Dicen, bueno, en Venezuela las cosas no están del todo bien, pero no está tan mal como se dice en materia de derechos humanos. Richard. Bueno, el doctor Forí acaba de informar algo que yo creo que es digno de analizar. En Venezuela se reunió el Foro de Sao Paulo. Y Tito bien lo decía, nosotros en Venezuela desgraciadamente somos una copia fiel exacta de lo que es Cuba. En Venezuela no se respetan los derechos humanos y no tenemos presidente, tenemos un jefe de la corporación criminal. Yo soy diputado actual de Venezuela y nosotros destituimos a Nicolás Maduro en el año 2018 y él asumió
la responsabilidad de que es el dueño de Venezuela y del Palacio de Miraflores, y desde allí quiere, con los recursos pocos que tiene Venezuela en este momento, tratar de doblegar al pueblo de Venezuela. La situación de los derechos humanos, ya la acabamos de comentar, hay 250 presos. Hay un lugar que es el de DGCIN, que es la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar. Allí hay un teniente coronel de apellido Marín Chaparro que tiene más de 60 días en huelga de hambre. Y resulta ser de que los nombres que le colocan a los calabozos de esos centros penitenciarios que ha constituido el régimen de Nicolás Maduro tienen nombres como, por ejemplo, La Tumba, el Cuarto de los Recuerdos. Y en este instante, yo quiero denunciar desde aquí, desde Argentina, que en CDGCIN, donde está el teniente Marín Chaparro con más de 60 días de huelga de hambre, tienen un camión encendido, yo lo dije, lo repetí en el programa anterior, prendido, donde el monóxido de carbono está matando a la gente que están allá dentro, presos. Tenemos 250 presos, pero la mitad de los 250 presos son civiles y militares. Y de esos militares tenemos casi el 15% de mujeres, por cierto, que en este momento están sufriendo demasiado. Es decir, lo que se hizo en el Foro de San Pablo, en Caracas, Venezuela, es precisamente la coordinación, como lo acaba de decir Fori, para destruir las democracias en nuestros países. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es lo que yo pudiera decir en este instante. Y las democracias, aunque tienen problemas. A propósito de lo que está haciendo el gobierno argentino. Por supuesto, y la democracia, aunque tiene problemas, la democracia es perfectible. Y por supuesto, ¿quién no va a estar de acuerdo en hacer un proceso de elecciones libres y democráticas? Pero eso se hace cuando existe separación de poderes. Yo le voy a decir quién no va a estar de acuerdo con eso. Posiblemente es la persona que vamos a escuchar ahora. Ustedes saben, Nicolás Maduro